Bienvenidos a K-Traders. El día de hoy vamos a conocer dos nuevos conceptos que van a incrementar sus conocimientos en cuanto a la lectura e interpretación del price action. Estos dos nuevos conceptos son el swing high y el swing low. Un swing high va a estar conformado o va a estar caracterizado por la formación de un patrón de tres velas, ¿de acuerdo? Pero más que ser un patrón de tres velas que nosotros podamos operar, ¿ok? Que simplemente veamos y sepamos lo que nos va a, lo que refleja, lo que significa, va a ser un patrón estructural, ¿de acuerdo? Va a ser un patrón que va a hacer referencia a un cambio de estructura. Y lo que nos va a dar es información. Todo lo que nosotros vemos en el gráfico tiene que ser procesado por nuestra mente como nueva información, ¿de acuerdo? Que podemos utilizar para armar setups, ¿ok? Ahora, cuando nosotros observemos este patrón de tres velas que se puede presentar de esta manera, siendo la vela del medio una vela transaccional de ventas o siendo la vela del medio también una vela transaccional en compras, ¿sí? La idea de tener o de observar este patrón de estructural que vamos a llamar swing high de ahora en adelante es que en la medida en la que nosotros observemos neutralizaciones de los mínimos de las velas del swing anterior, es decir, del swing alcista, lo que vamos a entender es que el price action lo que quiere hacer es ir a por las piscinas de liquidez que se encuentran por debajo de los mínimos de las velas del swing anterior, ¿ok? De la misma manera, un swing low, cuando nosotros veamos este patrón de tres velas, que hace referencia de la misma manera a un patrón estructural, a un patrón de cambio de estructura, lo que vamos a entender en la medida en la que el price action neutralice máximos es que va a ir en busca de la piscina de liquidez que se encuentra por encima de los máximos del swing anterior, es decir, del swing bajista. ¿Ok? El swing high vamos a identificarlo en las partes superiores de los swings impulsivos, ¿ok? O de un retroceso. Los swing lows los vamos a encontrar siempre en las partes inferiores de los swings impulsivos o de un retroceso. Cabe resaltar que cada tipo de swing va a tener una zona sensible de reacción por parte del precio. Esta zona sensible va a estar delimitada por el mínimo de la vela del swing anterior. Es decir, que si yo estaba previamente en un swing alcista y veo que se conforma este patrón de giro, yo lo que me voy a fijar es en esta zona de sensibilidad, que va a estar delimitada por el mínimo, ¿ok? De la última vela del swing anterior, es decir, del swing alcista, que a su vez hace referencia a la zona sensible de un bloque de órdenes, ¿ok? Pero si nosotros de la misma manera tenemos o nos encontramos bajo este concepto, vamos a utilizar igual esta zona como una zona de sensibilidad, ¿ok? De la misma manera, para un swing low vamos a utilizar la zona del máximo o la zona que se va a encontrar aquí o que también la podemos encontrar aquí. Esto va a depender de cómo nosotros encontremos estos patrones estructurales. Acuérdense que esta zona sensible que nosotros veamos, evidentemente va a estar en confluencia con la zona sensible de un bloque de órdenes, de la misma manera aquí, pero en la medida en la que nosotros observemos la neutralización de la penúltima vela del swing anterior, ¿y a esto a qué me refiero? Quiero que ustedes se fijen en lo siguiente. Si yo tengo dos velas, ok, dos últimas velas de un swing anterior y observo que la tercera vela neutraliza el mínimo de la penúltima vela del swing anterior, esto es una indicación aún muchísimo más fuerte de que el price action realmente quiere ir a buscar las piscinas de liquidez que se encuentran en niveles inferiores. De la misma manera, en la medida en la que yo vea que en el caso de un swing low observo la neutralización del penúltimo máximo de la vela del swing anterior, voy a tener mayor probabilidades de buscar un retroceso que me lleve hacia las piscinas de liquidez que se encuentran en las partes superiores. ¿Ok? Ahora, evidentemente nada es perfecto. No vamos a encontrar siempre este tipo de patrones estructurales. La premisa es que nosotros esperemos la formación de tres velas, pero a continuación les voy a presentar cuándo
nosotros podríamos utilizar nuestro criterio para identificar estos swings con más de 3 velas, ¿ok? Como pequeño ejemplo, antes de pasar al gráfico, es importante que ustedes comprendan esto de una manera bastante didáctica, ¿ok? Cuando nosotros observemos la formación de un swing high, nosotros podemos caer en el error de buscar una venta en esta zona, ¿ok? Solo porque vemos una vela envolvente, ¿ok? Eso es lo que nos enseñan cuando aprendemos patrones de velas, por ejemplo. Pero en este caso, lo que nosotros queremos es operar setups o armar setups de alta probabilidad. Por eso es que yo les menciono que en la medida en la que nosotros tengamos la neutralización del mínimo de la penúltima vela del swing anterior, vamos a tener aún muchísimas más probabilidades de buscar un retroceso y continuar vendiendo en el caso de que veamos la formación de un swing high. De la misma manera, si es que nosotros tenemos, en el caso de un swing low, la neutralización, sea con una vela o sea con muchas velas, del máximo de la penúltima vela del swing anterior, vamos a poder buscar un retroceso que nos lleve a armar un setup de alta probabilidad para compras. ¿De acuerdo, chicos? Ahora, quiero aclarar que estos patrones de 3 velas hacen referencia a básicamente un patrón estructural que hasta el momento conocemos como Market Shift o Breaking Market Structure. Si ustedes consideran a cada vela de su anterior como un fractal, se van a dar cuenta que cuando se rompe el mínimo de la vela anterior, es como si se estuviera corrompiendo el mínimo del fractal anterior. Entonces, en el caso de un swing high, lo que nosotros tenemos o lo que nosotros vamos a poder interpretar cuando lo encontremos es que si el precio está subiendo y nos deja un mínimo de referencia, en el momento en el que se rompe ese mínimo, nosotros estamos en un escenario en el que podemos buscar un retroceso y continuar vendiendo en busca del mínimo que se encuentre en una siguiente piscina de liquidez, ¿ok? Esta sería la aplicación o la interpretación que le podemos dar a este patrón de 3 velas, este swing high, ¿ok? Y es básicamente esa la metodología que vamos a utilizar para operarlo. De la misma manera, para el caso de un swing low, cuando nosotros tenemos fractales bajistas y observamos que el máximo del fractal reciente ha sido corrompido, lo que vamos a buscar es un retroceso para ir en compras, ¿ok? ¿Eso por qué? Porque estamos viendo una señal que nos va a dar a entender que la estructura del price action está cambiando. Es básicamente esa la lógica que vamos a utilizar cuando encontremos estos swings de precio. Muy bien acá, traders. Nos encontramos dentro de una porción del precio o del gráfico de este activo financiero y quiero que ustedes se fijen cómo vamos a ir identificando los swing highs y los swing lows respectivamente con sus zonas de sensibilidad. Si se fijan, yo voy a empezar por este swing high que encuentro en el price action. Lo primero que tengo es básicamente a esta vela con volumen transaccional en ventas. Si ustedes se fijan, esta vela efectivamente neutraliza el mínimo de la penúltima vela del swing anterior. Ok, acá yo podría decir que ya tengo un swing high conformado y lo que podría esperar es buscar un retroceso que me permita seguir vendiendo. Sin embargo, lo que observo en días posteriores, porque estamos en el daily chart, es que el price action continúa subiendo y llega a neutralizar el máximo de esta vela con volumen transaccional en ventas. De aquí, ¿qué conclusión podemos sacar? Que no necesariamente nosotros nos vamos a colocar en ventas solo por ver una vela con volumen o transaccional de ventas o por ver una sola vela de ventas, ¿ok? Una sola vela de oso. Nosotros necesitamos la formación de un patrón estructural, de toda una estructura que nos permita tomar un trade con riesgos conservados y altos márgenes de ganancia. Si ustedes se fijan, ya en este punto es donde yo puedo empezar a considerar que el price action realmente quiere buscar las piscinas de liquidez que se encuentran por debajo de los mínimos.
De acá, ¿qué otra conclusión puedo sacar? Si ustedes se fijan, el price action me deja un primer máximo que evidentemente es el máximo a ser neutralizado porque el precio no sube y cae, el precio sube, deja un máximo donde se va a ingeniar liquidez, cae y luego se neutraliza ese máximo, ¿ok? Entonces, bajo esa lógica, yo entiendo que esto era o tenía altas probabilidades de suceder. Entonces yo espero que se neutralice este máximo para poder ya tomar una decisión más prudente. Y es efectivamente lo que yo encuentro acá. Cuando se crea este máximo y este mínimo, el precio lo que nos está dejando son piscinas de liquidez, tanto por encima de este máximo y por debajo de este mínimo. Y si yo luego veo la formación del swing high que estoy buscando para ir en ventas, lo que yo observo es que el price action neutraliza el mínimo de la penúltima vela del swing anterior y empieza a descender, ¿no? Tenemos aquí un dip fuerte. En el momento en el que el precio vuelve a reintroducirse por dentro de esa zona, observen cómo es expulsado automáticamente. Sin embargo, no llega hasta la zona que nosotros teníamos delimitada como una zona sensible. Eso va a pasar y no tenemos que preocuparnos si no logramos encontrar una entrada en ese nivel. Si observamos, el precio cae, neutraliza los mínimos de las velas del swing anterior y llega a una zona interesante. No es cualquier zona. Si ustedes se fijan, yo voy a trazar el Fibonacci desde este último swing hasta este último swing, es decir, de mínimo a máximo. Y me voy a fijar de que el precio está llegando a una zona o un nivel óptimo de entrada, ¿ok? Que va a ser básicamente la zona en la que yo voy a estar pendiente de observar la formación de un swing low para ir en compras, ¿ok? No se trata de buscar un swing high o un swing low en cualquier parte del gráfico, se trata de buscarlo en la zona que corresponde, en la zona adecuada. ¿Sí, chicos? Bajo esa lógica, yo lo que hago es buscar un swing low dentro de mis niveles óptimos de entrada, en donde el precio debería reaccionar. Si ustedes se fijan, luego de que el price action me deja este mínimo, evidentemente luego tenemos una neutralización ahí, un stop hand, pero fíjense en lo siguiente. En el momento en el que se neutraliza el máximo de esta vela, yo acá tengo básicamente la formación de un bloque de órdenes, ¿ok? Que va a ejercer presión al precio en el futuro. Pero no solamente es eso, sino que también tengo la formación de un swing low y voy a utilizar esa información y esa zona sensible como una zona de posible reacción. Si ustedes se fijan, yo aquí lo que voy a hacer es trazar un Fibonacci desde el mínimo, desde el último mínimo del price action hasta el máximo que me crea ese movimiento. Y lo que voy a observar es que una vez que el precio retroceda a mi zona de sensibilidad, voy a buscar allí un setup para ir en compras, ¿ok? Aquí evidentemente tengo que profundizar en temporalidad para encontrar lo mismo, porque todo en el mercado es fractálico, todo en el precio es fractálico y evidentemente en esta zona voy a encontrar lo mismo. Tengo que encontrar que de repente un bloque de órdenes que me permita ir en compras con riesgos reducidos. Porque si yo me coloco agresivamente en un trade en compras aquí, evidentemente tendría un stop loss acá. Y bueno, ya está. Pero si mi intención es reducir mi riesgo, yo voy a profundizar en el gráfico para reducir considerablemente mi stop loss o mi riesgo. Sin embargo, lo que estamos observando aquí es cómo funciona ese swing low que se está formando aquí en el precio. ¿Ok? Lo que tenemos aquí es un retroceso que evidentemente no llega ni siquiera al mínimo de la vela que se formó aquí, que es una vela bullish, con volumen transaccional en compras, y el precio vuelve a subir. ¿Hasta dónde? Fíjense hasta dónde tenemos un retroceso. Hasta esa zona que quedó abierta por parte de, por el dip que ocurrió acá, ¿ok? En donde no tuvimos evidentemente un toque. Entonces, esto es lo que hasta el momento nosotros conocemos como Fair Value Gap, ¿ok? Porque es una zona muy específica del precio, es una zona muy pequeña y listo. Tenemos allí al price action llegando y ejerciendo pues su presión bajista por parte del market maker. Si ustedes se fijan, yo no solamente me voy a fijar en la formación de un swing high en esta zona, sino voy a buscar una confluencia.
Porque como mencioné anteriormente, no se trata de buscar swing highs o swing lows en cualquier zona, se trata de buscarlo en la zona adecuada. Si se fijan, yo tengo a este swing high, evidentemente no está claro en esta temporalidad diaria, pero si profundizan en 4 horas, en 1 hora, van a encontrarlo de la misma manera. Lo que tengo aquí es la formación de este swing high dentro de mi fair value gap y dentro de una zona de óptima de entrada. Entonces, bajo esa lógica, yo puedo buscar acá setups en venta que me permitan ir hasta dónde, hasta estos mínimos. Si ustedes se fijan, acá lo que yo tengo es la vela con volumen transaccional en compras y luego una vela que envuelve, ok, la vela anterior. Pero yo no me baso únicamente en eso para aquí buscar un setup en venta, ok, una vez de que el precio haya tocado mi nivel óptimo de entrada o la zona de alta probabilidad que yo tenía delimitada aquí. Si ustedes se fijan, esta vela no deja de ser un bloque de órdenes, porque es una única vela y es la última vela que impulsa el precio hacia un nivel inferior. Una vez neutralizado el máximo de esa vela, tenemos al price action introduciéndose nuevamente por debajo del mínimo de la vela anterior. Y acuérdense que estando en una temporalidad diaria, lo que nosotros entendemos es que el price action es muchísimo más significativo. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense cómo luego de que se neutraliza el mínimo de la vela anterior, el precio retrocede justamente a esta vela. Si se fijan, luego tenemos una reacción, una expulsión del precio hacia un nivel inferior, es decir, hacia la neutralización de este mínimo donde hay sell stops y muy posiblemente hacia esta zona, que sería la siguiente zona de sell stops. Evidentemente el price action luego la neutraliza, pero en este punto donde tenemos un bloque de órdenes, ¿ok? En el pasado también tenemos bastante price action, ¿ok? Acá también podríamos buscar un swing low. ¿Y dónde podría encontrarse el swing low? Si ustedes se fijan, este máximo me crea este mínimo y este mínimo me crea este máximo. Yo voy a trazar mi línea en ese máximo y ese máximo lo voy a considerar como una zona de alta reacción en el momento en el que el precio la rompa, ¿de acuerdo? Porque eso no deja de ser un fractal. Este máximo me crea a su vez este mínimo me crea nuevamente un máximo en ese mismo nivel y ese máximo me crea este mínimo, ¿ok? Entonces cuando se corrompe el fractal, evidentemente yo estoy ante un escenario de la formación de un swing, ¿qué? Un swing low. Entonces yo puedo anclar Fibonacci desde el mínimo de esa vela hasta el máximo de esta vela, que es decir, swing low y swing high, porque en micro encontraríamos básicamente lo mismo y tenemos la reacción justamente en los niveles óptimos de entrada. Luego, ¿qué continúa haciendo? Lo que observo es que el precio genera una expansión alcista, retrocede, pero no logra neutralizar el mínimo de esta vela, de esta vela elefante o de esta vela de toro, ¿ok? Y continúa su expansión alcista. En este punto, lo que yo voy a hacer es que una vez que se neutralice el mínimo de esta vela, que sería la penúltima vela del swing anterior, yo voy a buscar setups en venta. Entonces, puedo vender a lo largo de todas estas velas diarias o esperar un retroceso hacia la zona respectiva, ¿ok? Y fíjense lo que sucede. Si quiero estar más seguro de ese trade, puedo trazar el Fibonacci o anclarlo desde este máximo hasta este mínimo y me voy a fijar que el precio llega hasta un 62% de Fibonacci y es allí donde se ejecuta una venta. Es allí donde yo puedo buscar un swing high en microtemporalidad para ir hacia los sell stops que se encuentran por debajo de este mínimo y por debajo de este mínimo. Y es efectivamente lo que el precio hace. Acá tenemos ahora un swing low mucho más claro. Pero es importante que en este punto tenemos el swing low más claro, pero es importante que yo les muestre cómo ustedes pueden enfrentarse al price action, que no necesariamente va a ser perfecto, pero tienen que utilizar su criterio para poder interpretarlo de la manera adecuada. En este punto yo ya tengo, ¿qué cosa? Tengo un swing low de más claro. En el momento en el que el precio neutraliza el máximo de la penúltima vela anterior, yo puedo ya, ¿qué cosa? Buscar setups en compra en busca de las piscinas de liquidez que se encuentran por encima de los máximos de las velas anteriores o de las velas del swing anterior. Entonces, miren lo que sucede cuando el precio se introduce nuevamente en la zona sensible. Aquí, evidentemente, ya no estoy utilizando Fibonacci,
Pero para yo encontrar este setup en compra, yo evidentemente necesito hacer zoom en microtemporalidad y tomarlo con riesgos reducidos. ¿Hasta dónde me voy? Hasta que el precio neutralice los máximos de las velas del swing anterior, y fíjense, es justamente lo que observamos en el price action. Ahora, lo que les estoy enseñando hoy no es una señal de trading, pero sí son conceptos que les van a permitir mejorar su entendimiento acerca de lo que el price action les quiere decir. De esa manera, ustedes operan lo que ven y no lo que creen. Espero que esta información les haya servido para complementar sus operativas y, como siempre les digo, les deseo una excelente jornada de trading. Hasta luego.